Andrés aún repasaba cada segundo del accidente, cada detalle de esa maldita noche que lo había cambiado para siempre. La imagen de Carlos, su mejor amigo, con las manos firmes al volante, se repetía en su mente como una película que no cesaba de proyectarse. Pasaba de la medianoche cuando salían de la fiesta. A pesar de las advertencias de Andrés, Carlos insistió en conducir. La carretera estaba desierta, envuelta en una densa niebla que parecía tragarse la luz de los faros, el ambiente era frío y húmedo, y la velocidad, el sueño y el alcohol completan la trampa. Carlos murió al instante. Andrés sobrevivió, pero con una carga de culpa tan pesada que a veces sintió que algo lo seguía desde aquel accidente, como si la muerte de su amigo hubiera dejado una sombra en su vida. Había pasado exactamente un año desde el accidente. Esa noche, Andrés no lograba dormir, cada minuto parecía largo y pesado, como si el tiempo avanzaba con dificultad. Miraba el reloj, sintiendo un vacío en el pecho, una inquietud opresiva que le susurraba cosas sin sentido. Justo cuando en la madrugada, el teléfono vibró. Miró la pantalla y vio una serie de números desconocidos parpadeando en el visor. Se sintió incómodo, pero la duda inexplicable lo impulsó a responder. Bueno. La línea estaba llena de un sonido metálico y distante, como si la señal viniera de muy lejos, o de un lugar donde el eco era más denso que el aire. Andrés esperaba, conteniendo la respiración. Entonces, escuchó una voz, débil y rota. Andrés. Era Carlos. Esa voz era inconfundible. Su tono, su timbre, todo. Andrés sintió como el corazón se le detenía. «Carlos, ¿eres tú?» Hubo un silencio prolongado, denso, antes de que la voz se desvaneciera levemente y regresara. «Andrés, estoy atrapado». «No, no sabes en dónde estoy». La voz sonaba quebrada, como si se deshiciera poco a poco, o como si viniera de algún lugar profundo y oscuro. «Tienes que ayudarme». La llamada se cortó y el teléfono se apagó. Andrés lo miró, incrédulo, con el pulso acelerado y el cuerpo inmóvil, sin comprender lo que acababa de suceder. Era la voz de Carlos, su mejor amigo, muerto hace exactamente un año. Todo parecía un sueño, una alucinación. Miró la hora, las 3:20 de la mañana. La misma hora en que había ocurrido el accidente hace un año. Prendió el teléfono, quería marcar al número del que había recibido la llamada, pero no se había quedado grabado en el registro de llamadas. Permaneció despierto el resto de la noche, atrapado en el pánico, preocupado y tratando de convencerse de que aquello era solo una mala pasada de su mente. No tenía sentido, pero ¿y si realmente era su amigo y necesitaba su ayuda? A la noche siguiente, a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Andrés estaba esperando la llamada. El sonido, profundo y vibrante, esta vez no le dio miedo, pero sí una especie de ataque de nerviosismo que lo dejó temblando de forma incontrolable. Miró el número en la pantalla, era el mismo número desconocido. Temblando, respondió. ¿Quién habla? Andrés, soy Carlos. La voz de su amigo sonaba más apagada, como si estuviera encerrado en algún lugar donde el eco apagaba cualquier rastro de humanidad. Estoy en ese lugar, donde morí. Andrés apenas respiraba. Esa voz, el tono, todo le parecía real, demasiado real. Recordó entonces una conversación que tuvo con Carlos unas semanas antes del accidente. Habían hablado de la muerte y lo que vendría después. Carlos se había reído, diciéndole, si me muero primero, te prometo que encontraré la forma de decirte qué hay del otro lado. Carlos, ¿es verdad? Preguntó Andrés con un hilo de voz. ¿Estás muerto? No importa, Andrés, tienes que venir. La voz se quebró y,
de repente, se sintió como si temblara la habitación. Carlos no podía distinguir si realmente estaba temblando en la casa o solo era él. De nuevo se apagó el teléfono. Una opresión le rodeaba el pecho. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos sentía la presencia de Carlos, una presencia inquietante que se arrastraba por su mente, haciéndole sentir que algo terrible lo aguardaba. La noche siguiente, a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Andrés ya no se sorprendió, en el fondo, lo estaba esperando y no hubo nerviosismo. Sabía que era la voz de Carlos, aunque cada llamada desafiara su razón y sus creencias. Carlos, ¿qué quieres de mí? Andrés, estoy atrapado, en el lugar donde morí. Necesito tu ayuda, la voz era clara, pero esta vez tenía un tono oscuro, una urgencia siniestra. Ven al lugar, Andrés. Esta noche. El mensaje fue claro. Sin saber cómo ni por qué, Andrés sintió un impulso irresistible de obedecer. Tomó las llaves del auto y, como si una fuerza oculta lo empujara, se dirigió a la carretera. Cada metro que avanzaba, el ambiente se hacía más oscuro, como si la noche misma se volviera más densa y opresiva. Cuando llegó al cruce, el lugar no era como lo recordaba. Estaba cubierto por una niebla espesa que distorsionaba todo a su alrededor. El silencio era absoluto, no se escuchaba el viento ni el sonido de los insectos. Andrés apagó el motor y bajó del auto. Un frío intenso, inhumano, lo envolvió, calándole hasta los huesos. Mientras avanzaba, sentí que algo lo observaba. Entonces, entre la niebla, distinguió una silueta. Su corazón se detuvo, era Carlos, con la misma chaqueta negra y una expresión extraña en su rostro. Carlos, murmuró Andrés, entre el terror y el alivio. La figura lo miraba en silencio. Poco a poco, una sonrisa ladeada, la misma que su amigo tenía en vida, se dibujó en su rostro. «Viniste, amigo», susurró la figura. Carlos alzó una mano, indicándole que se acercara. Andrés, como si estuviera hipnotizado, dio un paso hacia adelante. Pero conforme se acercaba, un escalofrío le recorrió el cuerpo, y una pequeña voz en su mente le gritaba que algo no estaba bien. «Carlos, esto no es posible», dijo Andrés, tembloroso. «Tú estás muerto, sí. ¿Pero acaso eso importa?» La figura avanzó un paso, y Andrés notó una frialdad inquietante en sus ojos, una frialdad que nunca había visto en su amigo. «Estoy atrapado, Andrés. Necesito tu ayuda. Me prometiste que siempre estarías ahí, ¿recuerdas?» Andrés sintió que algo tiraba de él hacia esa figura que cada vez se veía menos humana. La piel de Carlos parecía desvanecerse en sombras, y su voz comenzó a cambiar, volviéndose más grave, como un eco venido de un abismo insondable. Aquel ser avanzó, y cada paso hacía temblar el suelo, como si algo más profundo y oscuro estuviera atrapado allí, un odio antiguo que finalmente emergía. Andrés intentó retroceder, pero la niebla lo envolvió como un velo pesado, y el frío se intensificó hasta hacerle doler los huesos. «Nada está bien», Andrés contestó la figura, ahora con una voz profunda y gutural. «Porque tú sobreviviste, y yo no, y hay cosas que no debían quedar así, cosas que tú deberías saber». Andrés se dio cuenta de que aquella figura nunca fue Carlos. Algo oscuro había tomado la forma de su amigo, sus recuerdos, sus gestos, solo para arrastrarlo hasta aquí. La figura levantó su brazo, y Andrés sintió como el frío lo atravesaba como un cuchillo, llenándolo de un dolor indescriptible. «¿Por qué?», preguntó Andrés, apenas susurrando. El ser oscuro avanzó un paso más, su voz gutural resonando como un eco de otro mundo. «Andrés, no entiendes, ¿verdad? No fue un accidente cualquiera. Esa noche,
cuando la muerte vino por los dos, tú escapaste. Tomaste algo que no era tuyo, tiempo. Tiempo que debía haber terminado. Mi muerte dejó un vacío, un desequilibrio que ahora exige ser reparado. Tú estás aquí porque tu alma aún debe pagar esa deuda. Lo que evadiste esa noche, Andrés, no puede ser evitado para siempre. Los ojos de la figura se volvieron negros, y su rostro se deformó en una mueca espantosa. Su voz ya no era la de Carlos, sino la de algo inhumano y maligno. Porque hay una deuda, Andrés, dijo la figura con voz áspera y distorsionada. Y ahora tú también la debes. Andrés sintió como la oscuridad lo consumía, cada centímetro de su cuerpo congelándose en una agonía que parecía arrancarle la vida poco a poco. En su último pensamiento, comprendió que esa noche de accidente no había sido una simple desgracia, sino el inicio de algo mucho más oscuro. La promesa que hizo con su amigo se convirtió en un pacto eterno, una condena que nunca se rompería. Al amanecer, encontraron el cuerpo de Andrés en la carretera, con una expresión de horror absoluto. Nadie entendió cómo ni por qué llegó allí esa noche. Desde entonces, algunos conductores aseguraban ver una figura en el cruce, un hombre sin rumbo que desaparecía en la niebla. Los más osados, quienes intentaron parar para ayudar, recibieron una llamada al día siguiente, en la que se escuchaba una voz sombría y desesperada susurrando. Nota. Olvídate de mí. En susurros helados y entrecortados, el mensaje continuaba, promesas no cumplidas siempre encuentran su camino. Y tú podrías ser el siguiente. Aquellos que escucharon el mensaje sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos, como si una presencia invisible se filtrara desde el teléfono hacia sus hogares. Desde entonces, los rumores se esparcieron, cualquier intento de ayudar a la figura en la niebla era una invitación a un destino sellado por una promesa rota.